advertir sobre la realidad de este evento. Ese es todo el mensaje de esta mañana. La iglesia debe aprender. Hoy quiero ilustrarles cómo en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se nos enseña sobre el juicio de Dios, el cual es inexorable, es decir, es implacable, es inevitable, no hay manera de evadirlo. Todos los seres humanos nos enfrentaremos o estaremos en la presencia de un juez y dentro de un tribunal. La iglesia, el mundo, tendrá que responder a Jesucristo, nuestro comandante en general, o nuestro general, o nuestro jefe, nuestra cabeza, porque recuerden que la Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Sin llegar a ninguna crítica, si fuera el Papa, hoy tendrían un serio problema. El Papa falleció y la iglesia en este momento, la iglesia católica me refiero, está sin cabeza, porque el Papa falleció. Pero la iglesia de Jesucristo sigue firme, porque Jesucristo, aunque murió, resucitó de entre los muertos con poder y con gloria. Lo acabamos de festejar apenas el domingo pasado. Bueno, todo mundo camina o corre inexorablemente hacia un juicio. La iglesia ante el tribunal de Jesucristo. Los que no son de la iglesia, los que no son creyentes, los que no han sido hechos hijos de Dios, también tendrán su juicio más tarde y revelado en el libro del Apocalipsis capítulo 20. Como dije, es inexorable, es decir, es inevitable. Es, mis queridos y amados hermanos, implacable. En ese momento no habrá misericordia, no valdrán las lágrimas, no valdrá el arrepentimiento en ese momento, porque sería demasiado tarde ya. La Biblia dice que está escrito que vivamos y moramos, y que después de la muerte el juicio de Dios. Así que estas verdades bíblicas echan por tierra doctrinas que nos enseñaron desde niños, que con X cantidad de Padre Nuestros, que con X requiem, que con X misas sale el alma del purgatorio. No, hermanos, la Biblia no enseña eso. Dios decretó que vivamos y que muramos, y después el juicio. Así que, mis queridos y amados hermanos, no hay manera de evitar este juicio. Insisto, los creyentes en el tribunal de Jesucristo, la iglesia en el tribunal de Jesucristo, y los no creyentes en el tribunal que la Biblia le llama el juicio de gran trono blanco. Todos nos encaminamos hacia allá, hacia uno o hacia otro. Desde un principio, Dios se reveló como el único creador del cielo y de la tierra. Y nos da a conocer en el Génesis el tiempo que Él se tomó en crear este mundo, no porque no pudiera hacerlo en un instante, de hecho así fue todo. Pero para que lo entendamos nosotros, se nos explica que en el día Julano y en el día Sutano y en el día Mengano, ya lo han leído en Génesis capítulo 1, ¿no? Y de ese momento Dios estableció patrones o principios o leyes que de quebrantarse habría consecuencias que se tendrían que lamentar. Vendría el juicio. Y ahí en Génesis capítulo 3 vemos, ¿verdad?, que Dios le dio instrucciones a Adán y a Eva: de todo árbol pueden comer menos de este, porque el día que de él coman. ¿Y cuál era el juicio? ¿Cuál era el juicio? Ciertamente
morirán, quedarían separados de su gloria, quedarían separados de su presencia. Por eso es, ¿cómo les pudiera decir? Es admirable que una vez que, y sorprendente para nosotros los lectores, es admirable y sorprendente que una vez que Adán desobedeció la voz de Dios y quedó separado de Dios, Dios vino a buscarlo y le decía: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y se acuerdan qué hizo Adán? Se escondió. Ya no quería enfrentarse con Dios, tenía miedo y se esconde. Y no es que Dios no supiera lo que había pasado, pero le da déjenme usar la expresión filosófica, el beneficio de la duda. ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y en lugar de que Adán hubiera dicho: sí, Señor, perdóname, perdóname, te desobedecí, ¿qué hizo Adán? Le echó la culpa a Dios. Señor, la mujer que tú me diste, ¿a quién estaba culpando? Inconcebible, así es el ser humano. Y desde entonces todos somos expertos en culpar a los demás. ¿A poco no? Somos pero doctores, titulados, con honores en culpar a todos los demás. ¿Y quién fue esto? Dice mi nietecito: yo no fui. Yo no fui. Y se empiezan a echar la culpa el uno al otro. Y así vamos creciendo en la vida. Y así somos de adultos y así somos de viejitos todavía. Siempre estamos procurando culpar a otros. Nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestra responsabilidad. Pero quiero concretamente hablar quizás de 4 ejemplos muy vívidos, muy ilustrativos, que nos da la Biblia acerca de lo inexorable del juicio de Dios. Y les decía que desde un principio Dios dejó establecido quién es Él y quiénes éramos nosotros. Pero cuando Dios formó a su pueblo Israel, le dio leyes. Éxodo capítulo 20, recuerdan los famosos mandamientos. Y el primer mandamiento, oiga, les doy un día al que me diga cuál es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen o cosa alguna semejante, ni de piedra, ni de madera, ni de etcétera. Porque yo, Jehová, soy celoso y no comparto mi gloria, dijo él, con nadie. Y luego en los profetas, concretamente en el libro de Isaías, dice: mirad a mí, yo soy Jehová y no hay más. Tajante Dios, tajante, no hay más. Y el hombre, en lugar de darle la honra y la gloria al único Dios que se le reveló, ¿qué hace el hombre? Empieza a crear sus propios dioses también, que ya también en su palabra Él nos revela que tienen oídos pero no oyen, ojos y no ven, manos y no palpan. Y me acuerdo mucho, en este momento vino a mi mente, y ya soy un hombre que se me olvidan muchas cosas, ya soy anciano. Un cantante de cuando yo era joven, llamado Manuel Bonilla, y cantaba un canto que yo cantaba mucho de joven. Y como no andan, decía que el canto, lo tienen que cargar. Y lo vemos en las procesiones. Los veneran, los adoran, les ofrendan, pero no caminan y los tienen que sacar a pasear. Porque parecen dioses, pero son vanidad, dice la Biblia. Son vanidad. Hechura de mano de hombre. Entonces, amados hermanos, quiero dejar bien en claro, ¿se acuerdan que la frase que resumió el sermón es que la iglesia tiene que aprender? Pero no solamente tiene que aprender que hay un juicio de Dios, tiene que creerlo.
Y luego tiene que anunciarlo. Hay muchos hermanos que se quejan que las iglesias no crecen porque están esperando que el pastor llene la congregación. No, es cada uno. Usted tiene que anunciar, usted es testigo. Pero para anunciar, tiene que creer. Pero para poder creer, tiene que aprender. Por eso, en estos últimos meses, y acuciado por mi edad, he intentado irle enseñando las doctrinas fundamentales o básicas que como creyente usted tiene que saber, que tiene que reconocer para que nadie lo engañe. Y hoy le estoy hablando desde hace 15 días, la primera vez, sobre el juicio de Dios. Dije que es inevitable, dije que tiene sus fundamentos. El fundamento es Dios mismo, porque Él es el creador, porque Él es el sustentador y no hay más. Y cuando dio los mandamientos, dice: no te harás imagen, no tendrás dioses ajenos, porque yo soy Jehová celoso, no comparto mi gloria con nadie. Quiero hablarles, ya les mencioné un poquito, pero otra vez de una manera muy rápida. ¿Se acuerdan cuando vino el diluvio? En Génesis capítulo 5 y 6, 7, concretamente 6 y 7. Dice en el capítulo 6 que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. No es que se arrepintió, no dice eso. La Biblia dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué fue lo que le pasó en el corazón de Dios? Y alguien me dice: pastor, Dios es espíritu, no tiene corazón. Pero es la manera en que la palabra de Dios nos educa para que entendamos a Dios como persona, como un ser, aunque no se ve ni se toca. Dios sintió dolor porque aquel ser que había criado como la corona, como lo máximo de su creación, para que fuese el resplandor de su gloria ante todos los demás de la creación, para que fuese el mero, como decimos aquí en Veracruz, encima de todas las criaturas. Al caer en pecado, y he dicho en otras ocasiones, el ser humano se convirtió a veces en algo peor que un animal. Yo no he visto un animalito que se levanta una colilla de cigarro y se la fume, y sí he visto a seres humanos que hacen eso. Por regla general, por naturaleza, dentro del reino animal, las madres cuidan a sus criaturas. Es muy anormal que una madre desprecie a su hijo o que un padre desprecie a su hijo en el reino animal. Pero entre nosotros los seres humanos hoy día es normal. Cualquier madre con suma facilidad abandona a sus hijos. Cualquier padre con suma facilidad abandona a sus hijos. Hoy es muy normal. Esa es la consecuencia del pecado. Y vio Dios a aquella generación o aquella sociedad humana del diluvio y le dolió por su violencia. ¿Se acuerdan que lo vimos? Por su violencia. Porque en el corazón del hombre no había más que hacer mal y mal y mal. No había ni uno bueno. Y la Biblia dice hoy día que no hay ni uno que busque a Dios. Estamos aquí buscando a Dios no porque somos muy buenos, sino porque alguien nos habló de Jesús. Alguien nos anunció, alguien que aprendió, empezó a anunciarnos el Evangelio y nosotros creímos. Y por eso hoy estamos aquí. Porque Dios nos buscó primero. Y se acuerdan que Noé demoró muchos años haciendo aquella arca o aquel barco. Y la gente se reía. Está loco ese hombre, ¿cuál diluvios? Nunca había llovido en la tierra.
no conocían lo que era ayuno. Pero hermanos, cada mazazo en la madera uniendo los reídos, ¿cómo se llaman, Roger? Los reídos, polines, ¿cómo se llaman? Con las tablas. Que Roger sabe de carpintería, por eso le preguntaba. Y cada mazazo al unirlos, y cada ruido de la sierra, no la motosierra, porque en aquel entonces no existían, aserrando y cortando con sus hijos y uniendo las maderas, y la gente se burlaba años. Algunos dicen que se demoró 60 años, algunos dicen que se demoró 90 años, y otros más dicen que 120 años. Yo no me voy a poner a discutir cuántos años demoró haciendo la barca, pero nada más era él y sus hijos, nada más. Así que ustedes imaginen cuántos años se tiene aquí construyendo poquito a poco, porque también ha sido 2 o 3 cuando vienen a trabajar, ¿no? 4 cuando mucho. Todo ese tiempo estaba anunciándose que el juicio del diluvio venía, que el juicio de Dios llegaba, y la gente no le importó. Pero ni así va a ganar el hombre. Entonces, mis queridos y amados hermanos, yo dejé pasar a la comparsa, espero que estén acá conmigo. La gente no creyó. La gente no creyó. ¿Y saben cuando vino el diluvio? ¿Qué hacía la gente? Cuando el agua empezó a subir, ¿qué hacía la gente? Ahora entienden por qué la Biblia dice que fue Dios el que cerró la puerta. ¿Ustedes no creen que Noé no sintió compasión o lástima o lo que quieran mencionar ustedes de aquella gente que le gritaba: ¡ábrenos! ¡ábrenos! ¿Y ustedes no creen que Noé, ustedes no creen que hizo el esfuerzo de abrir la puerta? La Biblia no habla de eso, pero yo me lo imagino. ¿Y saben qué sucedió? Que la puerta no se pudo abrir, porque la había cerrado. ¿Quién? La había cerrado Jehová. Eso es interesante. Cuando la gente quiso, ya no había oportunidades. Cuando la gente dijo: ahora sí creo. Cuando la gente empezó a llorar, porque el agua empezó a llegar aquí, no había manera. Por eso les dije que el juicio de Dios es inexorable. No hay manera de evitarlo. Y el diluvio es una de las primeras grandes ilustraciones del juicio de Dios, que es inevitable. Y ahí alcanzamos a entender, hermanos, que si no se cree en el mensaje de la palabra, esa gente que rodeaba a Noé tuvo el testimonio de 60 o de 90 o de 120 años, los que les gusta usted escoger. Y la gente no creyó, ni uno se convirtió, solo sus hijos, por la gracia de Dios. Y a la mera hora: ábrenos, ábrenos. No hubo manera. ¿Crujieron sus dientes? A lo mejor que sí. ¿Hubo remordimientos? A lo mejor que sí. Pero no hubo oportunidad más. La puerta se cerró. Noé dijo: viene el juicio de Dios, viene el diluvio. Anunció el juicio. Noé creyó lo que Dios le dijo. Se puso a trabajar y estuvo anunciando a la gente, no por dureza de su corazón, y se ahogaron inexorablemente. Hay en la Biblia, hermanos, en Daniel capítulo 4, otro ejemplo del juicio de Dios. No tienen que buscar Daniel 4, yo aquí les voy a resumir. Pero ustedes que me están escuchando, si es que me llegan a escuchar y llegan a oír la transmisión, lo hago por ustedes. Si uno lo oye, si uno lo ve, me sentiré satisfecho. Porque a lo mejor ese uno se pone a anunciar que el juicio de Dios viene. Un hombre
que llegó a ser el rey del mundo. ¿Se acuerdan la canción de Vicente Fernández? El rey. Bueno, la canción de José Alfredo Jiménez que hizo popular Vicente Fernández y algunos otros intérpretes expresa el deseo de alguien tan eufemístico que es una mera grajea, es una mera pastillita para endulzar el oído y dice, pues nadie me pela y no tengo ni un clavo en la bolsa, pero soy el rey. Bueno, quiero hablarles de este rey que era más que ese rey que expresó José Alfredo Jiménez. Este rey comía con vajillas de oro, con cubiertos y tenedores de oro. Tenía en sus banquetes todos los días, no uno, no dos, no tres toros, no uno, no dos, no tres marranos, no uno, no dos, no tres guajolotes, no una, no dos, no tres codornices. Tenía los mejores alimentos que se pudieran ustedes imaginar. No tenía uno o dos o tres dátiles para acompañar su comida. Tenía costalillas enteras o paquetes enteros. No sé, que alguien me diga, ¿qué cosa costalilla pasa? Este hombre conquistó el mundo de aquel entonces conocido. Todo lo que es el Medio Oriente y parte de China y la India y lo que es Roma, lo que es Grecia, todo eso él lo conquistó. Este hombre aparece hasta en la historia universal, porque cuando yo estudié un poquito, ahí me lo encontré. Se llamaba Nabucodonosor. Ese hombre mandó construir una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Le doy un día que me digan cuál es esa maravilla. Los jardines colgantes de Babilonia. Y en Daniel 4 nos hace imaginar, bueno, a mí, yo les he dicho que cuando leo la Biblia me imagino mucho, me hace imaginar que este hombre vestido con túnica hilada con, válgame la redundancia, con hilos de oro, teniendo en su corona, no sé, llena de piedras preciosas, de diamantes y brillantes, esmeraldas y todo eso. Le faltaban dedos para ponerse anillos con piedras preciosas. Le faltaban centímetros de largo en su brazo para ponerse, ¿cómo se llama? Brazaletes y pulseras y todo eso. Y un buen día, terminando su banquete, empezó a pasearse y a admirar los jardines tan preciosos que había construido. Y él en pronto empezó a decir, esta es la gran Babilonia que he construido. Y empezó a enaltecerse y a enorgullecerse y a vanagloriarse de lo poderoso que era. Y saben, en ese momento vino el juicio de Dios sobre él. Y el juicio de Dios es que lo redujo a una bestia. Lo redujo a una bestia. Sus cabellos crecieron como si se convirtieran en plumas. Sus uñas crecieron. No con las uñas estas que se ponen de 1 centímetro, 1 pulgada hoy. No, crecieron como garras. Comiendo hierba como animal. Bueno, yo sé que alguna gente de campo come quelite, hierba mora y no sé cuántas más hierbitas hay en el campo que se come. No, ese comía zacates. Comía hierba como un buey y se comportaba como un buey. Dios dijo, yo soy Jehová y no comparto mi gloria con nadie. Y este hombre, creyéndose todopoderoso, creyéndose todopudiente porque había sometido a naciones enteras bajo su pie, tenía poder y gran riqueza y se sintió el mero machucho, como decía nuestro anterior presidente, machuchón. Y Dios lo redujo. Si han leído la historia, por eso estoy diciendo Daniel capítulo 4, para que la lean. Daniel capítulo 4. Y se convirtió, o fue convertido. No, hombre, la bestia de la bella y la bestia se queda corta, era bonita. No, se deformó. Nabucodonosor. Y hasta que no pidió perdón a Dios, hasta que no se arrepintió de su conducta tan orgullosa, fue levantado
otra vez, por la gracia de Dios. Hay otro tercer ejemplo, hermanos, que quiero rápidamente compartírselo también. Ahora en el Nuevo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento. Este hombre, uno de los Herodes, uno de los descendientes de Herodes, quizás corría el año 33 o 34 de nuestra era. El Señor Jesús tenía apenas unos meses o quizás 1 año, 2 años de haber sido crucificado en la cruz. Y este hombre, llamado Agripa, Herodes Agripa, eso está en el libro de Hechos, capítulo 12. Antipas, Herodes Antipas, dije Agripa, Herodes Antipas. Hechos capítulo 12. Se vistió con su ropaje real y salió ante el palco de la gente que se agolpaba, como hoy día salen los políticos y la gente se agolpa tras ellos. Hace unos días comimos unos deliciosos pescaditos que algunos de ustedes me compartieron, porque un candidato fue a las colonias a repartir pescados. Y me dice el hermano que apenas en estos días en el centro también empezó a repartir pescados por ahí. ¿No les toca a ustedes? Digo, yo no fui, pero a mí me llegó también. Quiero agradecerle a algunos de ustedes que recibieron y me compartieron. Dios los bendiga. Y entonces este gobernante se salió a su balcón de su palacio, vestido con sus ropas reales, con su corona, o su tiara, o su diadema, como quieran llamarle, de oro. Y él empezó a dirigirse a la multitud. Y ya me imagino la multitud de aquel entonces, ¿verdad? Se ve, se siente, Herodes está presente, ¿no? Digo, como hacen hoy día, ¿no? Se ve, se siente. Pero alguien por ahí suelta esta palabra, voz de Dios y no de hombre. Y saben, a este Herodes Antipas le agradó mucho aquel grito. Yo no sé si asusó o no, porque la Biblia no dice nada. Pero normalmente los seres humanos respondemos cuando nos, ¿cómo se llama? Cuando se expresan algo que nos gusta oír. Paramos más a la orejita para oír mejor. Y casi decimos, síguele, ¿no? Así somos los seres humanos. Nos gusta que nos alaben. Nos gusta que nos engrandezcan. Por eso algunos pastores se sienten más arriba. Allá, casi levitando. Y hoy día muchos cristianos se están volviendo idólatras en adorar a ese tipo de personajes también. Ese es el varón de Dios que tiene la unción. Y casi empiezan a darle la pleitesía del Espíritu Santo. Dios nos agarre y nos agarre confesados a todos. Porque a Herodes Antipas le agradó cuando alguien dijo y él escuchó voz de Dios y no de hombre. ¿Y sabe qué sucedió? Él se la creyó. Y ya me imagino como los políticos de ahora también, que él empezó a hacer sus manos. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que en ese momento él expiró. Cayó muerto, comido por gusanos. Así narra la Biblia. Dice uno de los historiadores antiguos que en ese momento al caer él se reventó de su vientre y salían todos los gusanos que estaban comiéndose. El juicio de Dios es inexorable, es implacable. Cuando Dios ha dado en su palabra que viene un juicio, hermanos, tenemos que oír con atención. Aquí no se trata si usted cree o no cree. Aquí no se trata de que si usted va a la iglesia o no va a la iglesia. Aquí no se trata de que si usted diezma o no diezma, ofrenda o no ofrenda, si adora o no adora, si canta o no canta, si testifica o no testifica. Viene el juicio de Dios y no hay manera de evitarlo. Dios ha hablado, hermanos queridos. Y no les estoy echando miedo con esto que estoy afirmando.
les estoy intentando enseñar lo que Dios ha dicho en su palabra y nos los ha ilustrado de que todos seremos llamados a cuentas delante de Él. Tanto los creyentes en un juicio que se llama el tribunal de Cristo, como los no creyentes en un juicio que la Biblia le llama el juicio del gran trono blanco. ¿Por qué les estoy enseñando esto? No para echarle miedo, para que usted sepa lo que Dios ha dicho, para que usted sepa lo que viene en un futuro. Y una vez creyéndolo con todo su corazón, usted busque a Dios y se arrepienta de todos sus pecados e invite al Señor Jesucristo a su corazón como su Salvador personal. No piense que porque fue bautizado usted ya es salvo. No es así. Bautizo no salva. Eso es un chapuzón en agua nada más. Que tiene un simbolismo, sí es cierto, pero no tiene poder salvatorio el bautizo. No piense que porque lo llevaron de chiquitito y lo bautizaron, tampoco eso sirve. No piense que porque usted se porta muy bien y es una buena persona. Vamos a dar cuenta. ¿Y será que acaso esa conducta, ese quehacer bueno que usted y yo decimos que es bueno, será válido ante los ojos de Dios? En el juicio se va a descubrir. ¿Para qué esperar ser descubierto en el juicio cuando ahora puedo tener la puerta abierta? Porque Jesús ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso la iglesia lo tiene que aprender, lo tiene que creer y lo tiene que anunciar. No es para espantar, sino para llamar a las personas que vengan a los pies de Jesucristo. Y en ese llamado y en ese acercamiento de las personas que usted invite está la manera de crecer como congregación. Y está la manera de anunciar el Evangelio para que cuando nos presentemos en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo tengamos elementos que perduren para la honra y la gloria de Dios. Y para concluir, hermanos, he dejado al último, la última ilustración del juicio de Dios es sobre su pueblo Israel. Con eso termino. ¿Se acuerdan que Dios le dijo que ellos eran su pueblo? Casi le dijo que eran su dedo chiquito. Así nos dice la Biblia. Se lo estoy intentando explicar. Ustedes son mi especial tesoro, mi nación santa, le dijo. Hasta le llegó a decir: la niña de mis ojos, ustedes son mi tesoro. Y el pueblo gozó de esa bendición de Dios. Pero también Dios le dijo: si hacen lo que yo les digo, y si no hacen lo que yo les digo y se apartan, yo también me voy a apartar de ustedes. Y Dios en su gracia les mandó uno y otro y otro y otro mensajero para decirle: Israel, vuélvase a Jehová de los ejércitos. Por eso tenemos en la Biblia los libros de Isaías. Tenemos el libro también de Jeremías. Tenemos al profeta Samuel, que escribió primero y segundo de Crónicas, dicen algunos, y primero y segundo el libro de Samuel, dicen otros, o que lo escribió otro escritor, pero ahí tenemos la historia. Y si Dios en su gracia decidió hacerse a un lado de aquel pueblo que le había dicho: son mi tesoro, pues ¿quién es usted y quién soy yo para decir: no, Dios nunca se va a apartar de mí, Dios nunca me va a abandonar? Pues ¿quiénes somos? ¿Que somos muy especiales o nos creemos muy especiales o qué? Quizás aquí tendré un problema teológico con los teólogos, porque en efecto, hermanos, todos los creyentes en Cristo, todos los que fuimos conocidos, somos gente especial. Pero no piense usted que es por nuestros méritos, no piense usted que es por nuestro quehacer y por nuestra conducta, es por la gracia y misericordia de Dios. Y si Dios dejó a Israel, y si Dios quitó las bendiciones a Israel por un tiempo, y si Dios hizo a un lado a Israel, hermanos, pues ¿quién cree que somos usted y yo?
para estar insistiendo o incidiendo en nuestra conducta que deshonra a nuestro Dios al desobedecerle y al no creerle en su palabra. Por eso hoy quiero dejar plasmada en sus mentes y sus corazones de que Dios nos ilustra en sus juicios, en sus páginas, en su palabra, que el juicio es inexorable y que la única manera de poder pasar de la muerte a la vida, la única manera de que la puerta se abra es creyendo en Jesús como nuestro Salvador personal, del cual usted y yo como creyentes hemos sido llamados testigos de Cristo. Hermanos, el juicio de Dios viene y todos vamos a comparecer. Aprendamos, creámoslo y anunciémoslo para advertir a los demás que caminan en la vida sin saber de esta realidad. Que la gracia de Dios nos sostenga en tanto seguimos aquí como testigos de Cristo. Amén.